Desde que el hombre adquirió conciencia de sí mismo, ha emprendido la batalla más ardua y solitaria de todas: la guerra contra su propia naturaleza. No hablamos aquí de enemigos externos ni de las circunstancias que nos rodean. Hablamos de algo mucho más profundo: el enfrentamiento directo con aquello que somos, con aquello que hemos permitido que nos convirtamos. La autotransformación no es un proceso de mejora superficial. Es, en su esencia más pura, un acto de demolición y reconstrucción total del yo. Carl Gustav Jung, el explorador más profundo del inconsciente humano, comprendió algo que la mayoría de las personas nunca llegará a entender. Vivimos como extraños dentro de nuestra propia piel. Pasamos décadas habitando un cuerpo, una mente, una vida, sin conocer realmente quiénes somos. Nos movemos como autómatas programados por la sociedad, la familia, la cultura. Repetimos patrones que no elegimos conscientemente. Y así, año tras año, nos alejamos cada vez más de nuestro potencial auténtico. Jung descubrió que dentro de cada ser humano existe una sombra, un territorio inexplorado de la psique, donde habitan todos los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado, reprimido o negado. Esta sombra no desaparece por ignorarla. Al contrario, crece en la oscuridad, controlando nuestras vidas desde el subconsciente. En este viaje, no vamos a ofrecerte soluciones fáciles ni recetas mágicas. Vamos a descender a las profundidades de la psique humana, a explorar los mecanismos reales de la transformación personal. Vamos a desentrañar las 7 leyes fundamentales de la autotransformación. Principios validados por la psicología profunda y la filosofía existencial. Al final de este recorrido, tendrás el mapa para iniciar la travesía más importante de tu existencia: el encuentro con tu verdadero yo. No puedes transformar aquello que no reconoces. La primera ley es la aceptación radical de tu sombra. Todos los aspectos oscuros y vergonzosos de tu personalidad que has sepultado en las profundidades de tu inconsciente. Jung descubrió que la psique humana funciona como un ecosistema completo. Todo lo que negamos en nosotros mismos no desaparece. Simplemente se refugia en el inconsciente, donde adquiere poder autónomo. La sombra es el depósito de todo aquello que consideramos incompatible con nuestra autoimagen. La envidia que negamos sentir, la rabia que reprimimos, la ambición que juzgamos como vanidad. El mecanismo es perverso. Cuanto más negamos estos aspectos, más poder ejercen sobre nosotros. Se manifiestan como proyecciones sobre otros, como síntomas físicos, como patrones autodestructivos que no logramos comprender. Consideremos a León Tolstoy. A los 50 años, en la cúspide de su éxito literario, experimentó una crisis existencial devastadora. Tenía fama, riqueza, una familia, todo lo que la sociedad considera éxito. Sin embargo, estaba al borde del suicidio. Durante décadas, Tolstoy había construido una imagen de sí mismo como aristócrata cultivado, intelectual refinado. Pero una verdad terrible comenzó a emerger desde su sombra. Todo aquello era una construcción vacía. Había una parte de él que despreciaba la hipocresía de su clase social, que anhelaba una vida de significado espiritual genuino. La crisis de Tolstoy fue el momento en que su sombra irrumpió con fuerza demoledora. En lugar de huir, tomó la decisión más valiente: se enfrentó a ella. El resultado fue una transformación total. Renunció a los derechos de autor de sus obras, adoptó un estilo de vida simple, se convirtió en defensor del pacifismo. El encuentro con su sombra no lo destruyó, lo liberó. En la era de las redes sociales, vivimos en la época de la negación masiva de la sombra.
todos proyectamos versiones cuidadosamente curadas de nosotros mismos. Esta disonancia entre lo que mostramos y lo que somos genera una epidemia de ansiedad. Cuanto más nos distanciamos de nuestra realidad interna, más poder adquiere la sombra. Inicia un proceso de inventario interno brutal. Cada noche, escribe sin censura sobre los pensamientos que consideraste inaceptables ese día. No juzgues, solo registra. Segundo, identifica tus proyecciones. Aquello que te irrita intensamente en otros es frecuentemente un aspecto no reconocido de ti mismo. Antes de poder crear quien deseas ser, debes destruir quien has fingido ser. La autotransformación genuina requiere el desmantelamiento completo de la identidad construida para obtener aprobación y pertenencia. Desde la infancia, construimos lo que los psicoanalistas llaman el falso yo, una máscara adaptativa que nos permite sobrevivir. El niño aprende rápidamente qué aspectos de su personalidad son aceptables y cuáles provocan rechazo. Con el tiempo, olvidamos que son adaptaciones. Confundimos la máscara con el rostro. Construimos toda una vida alrededor de esta identidad fabricada. Elegimos carreras que no nos apasionan, pero que satisfacen expectativas. Establecemos relaciones que validan nuestra imagen, pero no nutren nuestro ser auténtico. El falso yo funciona hasta que deja de hacerlo. La transformación de Siddhartha Gautama en el Buda representa el ejemplo más radical de muerte del falso yo. Nacido como príncipe, fue criado en un palacio donde nunca conoció el sufrimiento. Su padre construyó elaboradas ilusiones para mantenerlo engañado. Cuando finalmente confrontó la realidad del envejecimiento y la muerte, su identidad completa se colapsó. La respuesta fue radical. Abandonó su palacio, su familia, su posición. Pero incluso esto no fue suficiente. Tuvo que soltar también su nueva identidad como renunciante espiritual. Solo cuando renunció a todas las identidades construidas, ocurrió el despertar. Vivimos en una cultura adicta a la optimización del falso yo. Nos obsesionamos con proyectar una imagen de éxito. Invertimos recursos infinitos en mejorar nuestra marca personal. Pero todo esto es decorar la prisión, no escapar de ella. Escribe tu propio obituario tal como serías si murieras hoy, siendo brutalmente honesto. Luego, escribe el obituario de la persona que genuinamente deseas llegar a ser. La distancia entre ambos es la medida de tu falso yo. Segundo, identifica tus deberías. Cada debería constituye el manual de operaciones de tu falso yo. No existe transformación sin crisis. El crecimiento genuino requiere atravesar territorios psíquicos aterradores, confrontar los demonios internos que has evitado, experimentar la desintegración antes de la reintegración. Joseph Campbell identificó un patrón universal en los relatos heroicos: el descenso al inframundo. El héroe debe bajar a las profundidades, enfrentar monstruos, atravesar pruebas imposibles. Este es un mapa preciso del proceso de transformación psicológica. Jung llamó a este proceso nequia. Es el momento en que todos los mecanismos de defensa fallan, cuando las estructuras psicológicas se colapsan. La mayoría de las personas, al encontrarse al borde de este abismo, retroceden. Prefieren la miseria conocida a la transformación desconocida. Fyodor Dostoyevsky experimentó un descenso literal al infierno. A los 28 años, fue sentenciado a muerte por fusilamiento. El día de la ejecución, fue llevado a la plaza. En esos momentos finales, experimentó una transformación de conciencia. Cada segundo se volvió precioso. En el último momento, llegó el perdón del zar. La ejecución había sido una farsa cruel.
Pero el Dostoyevsky que regresó no era el mismo hombre. Fue enviado a Siberia, 4 años de trabajos forzados. En ese infierno encontró algo inesperado: la profundidad del alma humana. De este descenso nació uno de los escritores más profundos de la historia. Hemos medicalizado el descenso necesario. La depresión profunda, la crisis existencial, son inmediatamente tratadas como enfermedades. Pero no todas las crisis son patologías. Muchas son oportunidades disfrazadas, llamados urgentes del verdadero yo, exigiendo ser escuchado. La completitud personal requiere la reconciliación de las fuerzas contradictorias dentro de ti: masculino y femenino, luz y oscuridad, racionalidad e instinto. La autotransformación no es elegir un lado, es integrar ambos en una unidad superior. Jung descubrió que la psique opera a través de pares de opuestos en tensión dinámica. En cada hombre existe un principio femenino interno llamado ánima. En cada mujer existe un principio masculino llamado animus. El problema surge cuando identificamos nuestra conciencia con un polo y reprimimos el otro. El hombre que niega su ánima se vuelve rígido, desconectado, incapaz de intimidad genuina. La mujer que rechaza su animus permanece en dependencia perpetua. La vida de Jung mismo ilustra esta ley. Durante la primera mitad de su carrera, era el racionalista por excelencia. Pero después de su ruptura con Freud, experimentó años de visiones intensas, experiencias que desafiaban su visión racionalista. Jung no abandonó su racionalidad científica. Aprendió a moverse conscientemente entre dos modos de conocimiento: el racional, analítico, y el intuitivo, imaginativo. Esta integración de opuestos produjo la psicología más profunda jamás desarrollada. Nuestra cultura está obsesionada con eliminar contradicciones. Debemos ser siempre fuertes, nunca vulnerables. Esta rigidez crea personas fragmentadas. La persona verdaderamente transformada ha integrado sus polaridades. Identifica tu polaridad dominante y ejercita deliberadamente su opuesto. Si eres predominantemente racional, dedica tiempo a actividades sin propósito productivo. Segundo, cuando enfrentes decisiones importantes, consulta ambos modos de conocimiento. Analiza racionalmente, luego pregunta a tu intuición profunda. Hemos establecido los cimientos de la autotransformación genuina. Has aprendido que el viaje comienza con el reconocimiento de tu sombra. Has comprendido que debes desmantelar el falso yo. Has visto que la transformación requiere atravesar crisis profundas. Y has descubierto que la completitud viene de integrar los opuestos. Estos son los fundamentos ineludibles. Sin ellos, cualquier intento de cambio será superficial. Pero tú que has llegado hasta aquí, estás listo para algo más profundo. Porque los fundamentos solo preparan el terreno. Ahora viene la construcción activa del nuevo yo, el trabajo de convertirte en el arquitecto de tu propia existencia. Las leyes que siguen no son para los tibios. Son para los que han decidido que una vida ordinaria es inaceptable. Te mostrarán cómo convertir el conocimiento en poder transformador, cómo alquimizar el sufrimiento en sabiduría, cómo crear conscientemente quién deseas ser. Después de la destrucción viene la creación consciente. La autotransformación culmina cuando te conviertes en el artista de tu propia existencia, eligiendo deliberadamente tus valores, tu carácter, tu forma de estar en el mundo. Nietzsche proclamó que Dios ha muerto, pero lo que realmente anunciaba era la muerte de todas las autoridades externas que dictaban cómo debíamos vivir. Sin sistemas de valores absolutos, cada individuo enfrenta una libertad aterradora.
la responsabilidad de crear sus propios valores. El yo auténtico emerge cuando dejas de preguntar ¿qué debería hacer? Y comienzas a preguntar ¿qué tipo de persona elijo ser? Sartre lo expresó. La existencia precede a la esencia. No tienes una naturaleza fija esperando ser descubierta. Tú te creas a través de tus elecciones. Viktor Frankl, psiquiatra austriaco, fue enviado a Auschwitz. Perdió a su esposa, sus padres, su hermano. Le arrebataron todo: su libertad, su profesión, su dignidad. En el infierno del campo de concentración, Frankl observó algo extraordinario. Algunos prisioneros mantenían su dignidad interior incluso ante la muerte. Descubrió que incluso en las circunstancias más extremas, quedaba una libertad. La libertad de elegir tu actitud ante lo que te sucede. Frankl se sostuvo imaginando el día en que podría enseñar al mundo lo que había aprendido. De esta experiencia nació la logoterapia. Había demostrado que incluso en el infierno absoluto, el ser humano posee la libertad de crear significado. Vivimos en una era de libertad externa sin precedentes, pero de esclavitud psicológica masiva. Tenemos más opciones que cualquier generación anterior, pero nos sentimos más perdidos. La libertad sin valores elegidos conscientemente se convierte en ansiedad paralizante. Identifica 3 a 5 valores no negociables. Principios que no comprometerías bajo ninguna circunstancia. Segundo, implementa rituales de autocreación. Cada mañana pregúntate, ¿quién quiero ser hoy? Cada noche evalúa, ¿viví según mis valores? El sufrimiento es inevitable, pero puede ser transformado de enemigo a maestro. La autotransformación avanzada requiere cambiar tu relación con el dolor, viéndolo como el cincel que esculpe tu carácter. Nuestra cultura está obsesionada con eliminar el sufrimiento, pero esta aproximación ignora una verdad. El sufrimiento bien metabolizado es el catalizador más poderoso del crecimiento humano. Nietzsche formuló el principio: lo que no me mata me hace más fuerte. Es más preciso decir, lo que no me mata me puede hacer más fuerte si aprendo de ello. Los estoicos desarrollaron toda una filosofía alrededor de esta idea. Marco Aurelio entendió que el obstáculo se convierte en el camino. Epicteto nació como esclavo en el Imperio Romano. Su amo le rompió deliberadamente una pierna, dejándolo cojo de por vida. Experimentó años de humillación y dolor físico, pero Epicteto utilizó su sufrimiento como laboratorio filosófico. En su impotencia externa, descubrió un espacio de libertad interna absoluta. Se dio cuenta de que aunque no podía controlar lo que le sucedía, podía controlar completamente su respuesta interna. Esta comprensión se convirtió en el núcleo de su filosofía estoica. Eventualmente obtuvo su libertad y estableció una escuela. Sus enseñanzas influyeron en emperadores y pensadores durante siglos. Transformó el dolor en pedagogía, la impotencia en comprensión del verdadero poder. Hemos perdido el arte de sufrir bien. Ante el primer signo de incomodidad, buscamos escape. El resultado es una generación psicológicamente frágil. Pero observa a las personas más profundas y sabias que conoces. Invariablemente, han atravesado sufrimientos significativos y han emergido transformadas. Cuando enfrentes sufrimiento, practica la técnica estoica de separación. Distingue entre el hecho objetivo y tu interpretación. Mi negocio fracasó es un hecho. Soy un fracaso es una interpretación que te debilita. Segundo, mantén un diario de lecciones del sufrimiento. Documenta lo que te está enseñando. La autotransformación culmina en una paradoja. Después de construir un yo auténtico y fuerte, debes aprender a trascenderlo.
El ego fortalecido debe eventualmente rendirse a algo mayor. No estamos hablando de destruir el ego. Hablamos de trascender la identificación limitada con el ego, como si fuera la totalidad de quien eres. Jung llamó a este proceso individuación. Pero el objetivo final no es un ego inflado. Es la conexión con el sí mismo, el centro ordenador más profundo que trasciende la conciencia individual. Significa pasar de ¿qué gano yo? ¿A qué me está llamando a servir? La transformación final de Jung ocurrió después de su ataque cardíaco casi fatal en 1944. Experimentó visiones extraordinarias, experiencias cercanas a la muerte. Cuando regresó, algo había cambiado. Jung había dedicado décadas a construir su legado profesional. Pero en ese encuentro con la muerte, todo eso se reveló como secundario. Lo que emergió fue una sensación de participar en un proceso cósmico más grande. Los últimos años de Jung fueron los más creativos. Escribió desde un lugar de servicio a un conocimiento que lo trascendía. Había completado el círculo, de ego débil a ego fuerte, a conciencia que trasciende el ego sin negarlo. Nuestra era está obsesionada con la marca personal, midiendo valor humano en likes y seguidores. Pero el ego nunca está satisfecho. Siempre quiere más reconocimiento, más control. La trascendencia del ego no significa volverse pasivo. Significa encontrar un centro de gravedad más profundo. Es el artista que crea por necesidad interna, no por aplausos. Es el padre que da sin llevar cuenta. Practica meditación profunda donde observas tus pensamientos como eventos en conciencia, no como quien eres. Esto crea distancia del ego. Segundo, adopta una práctica de servicio anónimo. Haz algo significativo donde nadie sabrá que fuiste tú. Observa la resistencia del ego que quiere crédito. Hemos completado el viaje a través de las 7 leyes de la autotransformación. No son pasos secuenciales, sino dimensiones interconectadas. La autotransformación no es un destino, es una forma de vida que eliges. Ahora conoces el mapa, pero el conocimiento sin acción es impotente. La pregunta final es, ¿vivirás como has vivido? ¿O te atreverás a emprender la aventura más grande que existe? La creación consciente de ti mismo. La decisión es solo tuya.